Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Es larga la porción, pero tiene mucha relevancia. No tienen todo, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo vamos a dejar hasta allí. Creo que es muy valioso esta porción bíblica. Incline su rostro y vamos a orar al Señor y dígale: yo quiero. Gloria a Dios. Predica mejor. Yo quiero que me enseñes, me hables esta mañana. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio hermoso. Bendice, oh Dios del cielo, a toda esta congregación presente. Bendice a su pastor y a su familia. Te suplico, Dios mío, que en esta mañana me uses para hablar palabra que pueda ser edificante. Reconozco, Señor, que tengo límites, pero en tu soberana voluntad sé que hablarás por mí. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Brevemente quiero decirles que estamos pastoreando allá en Houston. Ya tengo 25 años de estar por aquella área, y el Señor me ha llevado a ministrar, a pastorear una iglesia tenemos un ministerio que se llama Canaán, y ahí estamos. Mi esposa Reina, ya le conté la historia al hermano, van a decir: él ya está mayor y una esposa joven. Pero él ya conoce la historia, cómo fue que Dios nos llevó a juntarnos, a unirnos, y hoy está haciendo parte de mi ministerio también. Así que no sé si conocen a Herbert Solano. Lo conocen, ¿verdad? Bueno, iba a estar, por cierto, pero está haciendo un trabajo ahí siempre de parte de acá, de nuestro hermano pastor. Pues bueno, ese es uno de mis hijos, de 5 hijos que tuvimos, y él es el menor. Mire qué edad tengo, ¿verdad? Ya van a ir calculando mi edad. Él es el menor y los demás están involucrados en las cosas del Señor. Bien, quiero entonces entrar en esta enseñanza. Sé que usted ya sabe acerca de la resurrección. Sé que usted entiende todo esto. Y al hablar de este tema, no lo hago por coincidencia de lo que se está haciendo hoy en día, o porque queremos llevar una secuencia acerca de esto, sino porque hay que recordar también estos pasajes.
Primero yo quiero preguntar, hay amigos que no han conocido al Señor todavía, no se han entregado al Señor. Quisiera ver, me imagino que debe haber alguien. Es necesario que veamos más específico estos puntos porque a veces se habla muy poco, ¿verdad? Hoy hay tantas cosas de las que se habla y menos de este acontecimiento que fue muy valioso y para nosotros hoy en día es de mucha bendición. Usted lo cree, ¿verdad? Este acontecimiento tiene el cumplimiento de una profecía que Isaías 53 ya había dado, que iba a ser contado con los ricos en su sepultura y que también su muerte iba a ser con los impíos, en fin, todo esto. Pero yo quiero ir en detalle al grado de que se da el tiempo que él muere en la cruz. Se ve a Jesús clavado y aquella gente que le seguía, que lo amaba, veían con qué dolor, me imagino, así como cuando un pariente nuestro está sufriendo quizás de una enfermedad, pero en este caso era aquel líder que ellos habían andado por ya 3 años y medio. Y este hombre ahora lo tenían crucificado. Para ellos la esperanza estaba totalmente perdida. Pero gracias a Dios que Él ya les había hablado. Pero a pesar de eso, no había ellos percibido con certeza en su corazón que aquello iba a tener un cumplimiento efectivo. Al tercer día, que Él ya había dicho, todos los discípulos dudaban. ¿Por qué no decirlo? Desde María, su madre, las otras mujeres que seguían a Jesús, dudaban. ¿Por qué dudaban? ¿A qué iban al sepulcro? Iban con ungüentos aromáticos porque esa era la costumbre. Porque creían que ese cuerpo allí estaba todavía. Entonces quiere decir que ellas dudaban de que Él hubiera resucitado. Sin embargo, allí vemos la historia que se encuentran que aquella piedra había sido removida. Y ellas se habían preguntado, ¿quién nos removerá la piedra para entrar y poder ungir aquel cuerpo? Que amaban a Jesús, por supuesto, y aún hasta ese cuerpo querían ellos ungirlo. Pero resulta que ahora aquella piedra ya había sido removida. Qué extraño eso. Y no solo eso, sino que aquella piedra no era fácil que la removieran. Había sido sellada con el sello de Pilato. Pero lo importante del caso es que aquella tumba ya estaba vacía. Y ahí la sorpresa de aquellos 2 ángeles. Otro evangelio dice uno, que estaban sentados y preguntan, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él ya no está aquí, mas ha resucitado. Esas palabras no era fácil de aceptarlas en vista que había siempre el enemigo. Lo primero que trata de poner en el ser humano es la duda. Pero aquellas mujeres estaban atónitas. Dios bendiga a las mujeres. Con respecto a los varones, mire, las mujeres a veces son las primeras que accionan en cualquier desarrollo, en cualquier actividad de las iglesias. Dios bendiga a las mujeres. No dicen amén, ¿verdad? Las mujeres que habían ido al sepulcro, los otros discípulos estaban allá, quizás hasta ocultos todavía. Bien, estas mujeres
resulta que ahora aquella piedra estaba ya removida. Ya no podían ungir aquel cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora había quedado sin efecto lo que el enemigo quería, que Jesús no resucitara. Y allí, si se cumple lo que Pablo decía a los corintios, ¿verdad? Decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero más gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que ya había resucitado. Y no es ese Jesús que se anda muchas veces o todos los años, ¿verdad? A veces se carga, lo andan cargando. No es Él. Jesús resucitó al tercer día y nunca más tuvo que sufrir nada, porque se fue y está a la diestra de su Padre. Hubieron muchas teorías, y las hay todavía. La alta crítica le llaman. Esta gente trató de desvirtuar aquello. Hubieron teorías: es que se lo robaron los discípulos. Aunque la Escritura dice que los ancianos se reunieron y dieron dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Esa ya no era una teoría, sino un engaño que el enemigo había puesto. Pero otra teoría que fue que él fue un desmayo que tuvo, que cuando le dieron vinagre, cuando él tenía sed, que allí lo adormecieron y él moribundo lo enterraron, y que él pudo revivir y que él salir de ahí de la tumba. Cosa difícil, porque la piedra necesitaba muchos hombres para que la removieran. ¿Y usted cree que un moribundo iba a moverse allí y salir? Eso era muy difícil. Y otras teorías que ellos fueron a visitar una tumba equivocada, no era aquella. En fin, tantas teorías que resulta ahora que el apóstol Pedro, si hubiera sabido que eso era mentira, ¿cómo iba a andar predicando? ¿Y cómo es que iba a andar haciendo sanidades? ¿Y cómo es que él iba a decirle a aquel paralítico: no tengo oro ni plata, mas lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús a ti te digo, levántate y anda? Y aquel paralítico se levanta. ¿Usted cree que él podía haber hecho eso sabiendo que ellos habían escondido el cuerpo? Eso era una mentira. Así que Pablo lo mismo predica y hace grandes cosas, porque él estaba seguro que Jesucristo había resucitado. Nosotros debemos estar seguros que Jesucristo ha resucitado. Amén. Bueno, aquí estaba esta hermosa visión para aquellas mujeres, aquellos dos hombres, aquellos ángeles. Esas palabras: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Para ellos esas cosas eran difíciles de entender. Pero allí está lo hermoso, que él les dice: mejor vayan y cuéntenselo, díganselo a sus discípulos, vayan a dar las nuevas. Y eso es un trabajo muy importante, que es valioso que lo aprendamos también. Aquellas mujeres fueron las primeras que van al sepulcro. Hoy se dan cuenta que ha resucitado. Son las primeras que van a dar el mensaje. Por eso yo no tengo nada contra los hombres, pero las mujeres aquí se estaban, como se dice, mandando, ¿verdad? Van y van a dar las nuevas. Y cuando dan las nuevas allá a los discípulos, ¿qué pasa? No creían. Imagínense, dudaron. Todos dudaban. Pero al final reaccionaron.
Pero hermanos, aquí hay un mensaje para nosotros. Vamos a dar las buenas nuevas en cada ocasión que podamos. Las buenas nuevas son todos los días. Amén. Se dice que en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 había allí, o el capítulo 7, habían allí unos 4 hombres que eran leprosos. Y esos leprosos estaban, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Y resulta que estos leprosos tenían hambre. Dijeron: nosotros de todas maneras, si nos quedamos aquí vamos a morir. Vamos, no importa que muramos. Y se van, cruzan la línea y llegan hasta donde el ejército de los sirios tenía rodeada a la ciudad. Pero Dios había preparado un estruendo como de caballos, y aquella gente había huido. Y dejan allí las tiendas vacías, o mejor dicho, solas. Pero ellos hallan de todo y lo escondían, y fueron y trajeron más. Pero lo que me gusta es que dice que ellos dijeron el uno al otro: no es bueno que nosotros callemos. Oiga, qué mensaje es eso. No es bueno que nosotros callemos. Vamos pues y demos las buenas nuevas al rey. ¿Cuáles buenas nuevas? Que ya el ejército había huido y que habían dejado todas las tiendas, hermanos, allí a la intemperie para que pudieran aprovecharse todo Israel. Esas nuevas pero siempre hay incrédulos. Había uno que era incrédulo y le dijo a Isaías, al profeta Eliseo, le dijo: sí, aunque Dios abría las ventanas de los cielos, eso será así, porque él había profetizado que iba a estar barato todo. Y cuando estos leprosos fueron a dar las nuevas, no creyeron ellos. Ese que había dicho, y dice que murió porque toda la gente salió a ver. Amado hermano, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros debemos ir a dar las buenas nuevas. La ciudad de Apopa es grande. Yo conozco muchas áreas de Apopa, y Apopa tiene que ser para Cristo, y tiene que ser para el Taber de aquí de Apopa. No quiere decir que somos exclusivistas, no, pero si nosotros trabajamos, estoy seguro que Apopa va a ser ganada para Cristo. No dudo que ustedes han trabajado mucho, les felicito. Yo le digo al pastor, les felicito por el trabajo. No crea que es fácil. Nosotros donde estamos, allá en Estados Unidos hay mucho dinero, hay que ser realistas, pero así se consume el dinero, y no muy fácil se levantan construcciones como las que se levantan acá, construcciones elevadísimas, el precio muy elevado. Sin embargo, también estamos haciendo algo nosotros, ¿verdad? Tenemos un buen templo, el Señor nos ha permitido trabajar en eso. Así que, amado hermano, continuando, mire, es una, ¿qué diría?, desilusionante incredulidad la que hay a veces en la humanidad, pero hay razón. Estos mismos, los discípulos, ¿cómo dudaron ellos? Fíjate que el mensaje era de que fueran a dar las buenas nuevas. Pero hay un versículo que me inquieta a mí, versículo 11 de lo que ya estábamos leyendo. Dice la escritura, más el 10 dice: eran María Magdalena y Juan y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Oiga, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no creían. Oiga, qué duro.
¿Y quiénes eran los que no creían? Los apóstoles, los discípulos de Jesús. Hoy en día vamos a encontrar gente de igual manera. Pero ahora tenemos, estas mujeres estaban seguras de lo que iban a decir. Nosotros debemos ir seguros de lo que vamos a decir, porque Jesús, es cierto que murió, lo crucificaron, lo enterraron, pero al tercer día Jesús había resucitado para honra y para gloria de su Padre. Y para que nosotros hoy en día podamos hablar con libertad que tenemos a un Jesús resucitado. Porque Jesús vino, como les dice a los filipenses el apóstol Pablo, de que Jesús, siendo Dios, no tuvo en poco ser igual a Dios, sino que vino en condición de hombre, y estando en condición de siervo, dice que sufrió la muerte, y muerte de cruz. Luego dice que al decir muerte de cruz era la más cruel, por lo que Dios, dice, le levantó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Oiga, dele fuerte el aplauso al Señor. Ahora ellas tenían que ir a dar ese mensaje, pero después reaccionaron ellos también. Y entonces accionan y van ellos también a darse cuenta, y ahora nadie podía parar ese mensaje de la resurrección, porque había sido una realidad. Que deberían ahora estar alegres. ¿Por qué debían estar alegres? Porque la victoria estaba hecha. ¿Por qué la victoria? Mire, alguien figura y dice, cuando él estaba en la cruz, Satanás estaba riéndose. Cuando le estaban poniendo los clavos, Satanás estaba feliz. Cuando lo sepultaron, todavía estaba mejor. Pusieron el sello, aquella piedra, también feliz. El problema que al tercer día ni esa tumba, ni la muerte, ni Satanás pudo vencerle, porque Jesús había resucitado. Aquella piedra fue removida, aquella tumba no pudo detenerle, y Satanás ahora estaba totalmente perdido. Allí se cumple la promesa que el Señor, o que Dios mismo había dado a Adán y a Eva, que iba a haber alguien que los redimiera. Y fue las palabras que le dice aquella serpiente: enemistad pondré entre ti y la simiente de ella, la simiente de Eva, que venía a ser Jesucristo. Tú le vas a herir en el calcañar, mas él te herirá en la cabeza. Esa promesa de redención viene y se cumple. Yo les pregunto ahora, si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo estuviéramos nosotros? ¿Predicáramos el Evangelio? No pudiéramos, no tuviéramos base. Porque miren, murieron líderes allá. Murieron líderes y ahí quedaron aquellos cuerpos. Pero el líder de nosotros vive por los siglos de los siglos. Ahora estaba cumplida ya, amado hermano, la victoria. Ahora podíamos decir que el diablo había sido derrotado. Nosotros ahora podemos decir que hay perdón en Jesucristo. La Biblia dice, si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Quiere decir que ahora tenemos esa
diríamos, esa alegría, ese gozo, esa libertad de poder hablar de que Jesús resucitó. Y no solo domingo, ¿cómo le llaman? Domingo de Ramos parece, ¿verdad? No. Todos los días Jesús ha resucitado para nosotros. Y Jesús no está solo en aquella área, está en cada corazón de nosotros cuando le recibimos, cuando le aceptamos, porque Jesucristo ahora debe vivir en nuestros corazones. Entonces hoy debemos estar seguros de que hay ahora perdón de pecados. Debemos estar seguros que hay salvación. Debemos estar seguros que hay vida eterna. ¿Usted cree que hay vida eterna? Claro que sí. Si no, en balde fuera lo que nosotros predicamos. Hoy debemos estar seguros que Cristo nos ha libertado del pecado, que Cristo nos ha hecho nueva criatura. Debemos estar seguros que si Cristo resucitó, ahora usted también ha resucitado en una vida nueva. En el bautismo, y cuando usted sale de las aguas, dice la Escritura que ahora usted ha nacido para una vida nueva, para andar en novedad de vida, dice otra versión. Quiere decir que ahora, amado hermano, nosotros tenemos privilegios grandes. ¿Y qué ocurre? A veces los callamos. Pero hoy es el día que nosotros debemos dar también las buenas nuevas. Y debemos decir: Jesucristo, aquel que enclavaron en la cruz, aquel que pudo estar allá colgado en aquel madero, a Jesucristo que le hirieron su costado, que le pusieron aquella corona de espinas, a Jesucristo que manaba sangre en su cuerpo, a ese Jesucristo que lo sepultaron, sellaron el sepulcro con una piedra. Ahora podemos estar seguros que Jesucristo ha resucitado para la gloria del Padre y para que nosotros también demos esa novedad de vida. Amén. Debemos nosotros llevar esa palabra, porque de otra manera nosotros vamos a callar, como dice, amado hermano, decían aquellos hombres: vamos y demos las buenas nuevas al rey, porque si callamos, dijeron ellos, nos alcanzará la maldad. Pero nosotros, hermanos, tenemos privilegios grandes de llevar ese mensaje del Evangelio. ¿Usted cree que Cristo lo sepultaron, verdad? Hoy les pregunto otra cosa. ¿Cree que Mahoma resucitó? ¿Verdad que no? Y es un líder religioso. Allí han sepultado, hermano, en muchas partes, hombres y gente que anda todavía hablando de sus líderes. Usted le falla al Señor. No estoy mandando a que vaya a fallar, a pecar, no. Pero hay veces, hermano, que usted cometió un error. Ahí está el Señor Jesús interviniendo por usted. El diablo quiere acusarlo, siempre anda de acusador. Pero ahí está Jesús diciendo: yo di mi vida por él. Por tanto, él es mi hijo y él a mí me pertenece. Y el diablo no puede hacer nada. Tenemos privilegios hermosos. Por lo tanto, nosotros debemos de compartir esa... Mire, amado hermano, si hay gente que anda desvelando, si hay gente que anda haciendo grandes alardes para anunciar que Jesús resucitó, y nosotros, hermanos, solo nos vamos a la Escritura. No tenemos que andar cargando a nadie, no tenemos que andar figurando nada a nadie, sino que las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de que Jesús resucitó para honra y para gloria del Padre. Así que, amado hermano, tenemos esta responsabilidad. Bueno, me dieron, ahí está el reloj. Así que, si ese acontecimiento de la resurrección de Cristo
es valioso para nuestra vida, debemos nosotros llevar ese mensaje. Y a los amigos también tienen que creer en eso, porque eso es lo que a ellos les trae una verdadera salvación.